Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación Leonesa que haya contado conmigo, porque para mí es un lujo poder venir, sobre todo, a aprender de Serafina, de Lola y de Carmen. Y bueno, no solo porque haya contado conmigo, sino porque haya creído que lo que yo tengo que aportar es una visión interesante a lo que es la inclusión y a cómo los niños de altas capacidades están o no están dentro de ese concepto de inclusión. A lo largo de las charlas yo no tengo como objetivo decantar a los que me escuchan por ningún concepto, por ningún modelo, por ninguna forma de hacer las cosas en el sistema educativo, como determinadas modalidades de escolarización. Lo que pretendo realmente es que cada uno de los que me escuchen pues saquen su propia conclusión de cómo están los niños de altas capacidades contemplados en lo que todos hablamos ahora de escuela inclusiva. También vais a ver a lo largo de la charla algunas pinturas, como aparecen aquí, de esta artista, que la he elegido porque representa un poco su historia, tiene mucho que ver con todo lo que yo voy a hablar en relación a la inclusión y a la alta capacidad también, y porque algunos de los retratos que ella hace a las personas que pinta pues también están relacionados con el tema, con todo lo que voy a decir. Bien, me gustaría empezar con una reflexión. Hasta no hace mucho, la reflexión sobre la educación de los más capaces intelectualmente, cuando decíamos que había que darle una educación, pues suscitaba algunas reacciones viscerales en determinados entornos, porque se consideraba que realmente era una cuestión de elitismo, darles una educación específica a estos niños. Los que pensaban esto alguna razón tenían, porque a mediados del siglo XX, pues los estudios que se vinieron haciendo en relación a los centros que se habían creado en Estados Unidos para atender a estos alumnos, se comprobó que habían sido centros que se habían convertido realmente en nichos que atendían fundamentalmente a chicos, a varones blancos de clase media o media alta. Pero este pecado no es atribuible a los alumnos, ni a sus familias, ni al sistema. Realmente lo que pasaba era que los patrones de detección que imperaban en el momento pues no eran los más adecuados para detectar a otro tipo de población. Entonces, esta visceralidad de considerar que esto era elitista pues se ha ido un poco apaciguando por tres motivos. En primer lugar, porque la sociedad del conocimiento necesita personas altamente cualificadas y cada vez más pues las sociedades y los países desarrollados se están dando cuenta pues que la mayor riqueza de un país está en el capital humano. Entonces se está creando una línea de desarrollo del talento porque conviene también a la sociedad. En segundo lugar, se ha ido apaciguando también esta visceralidad de considerar elitista el tema de dar una educación específica a los alumnos de altas capacidades, porque realmente el paradigma de la educación inclusiva pues acoge de entrada a todos los estudiantes y hay que darles una educación equitativa, a cada uno lo que necesita, ¿no? Y a ellos también. Entonces, ¿qué ha pasado? Que realmente este tratar de forma equitativa a los alumnos y esta cristalización que ha hecho la inclusión en la educación para los más capaces, en cierto modo, algunos expertos piensan que los ha perjudicado. Por ejemplo, Kearney afirma que el profesor realmente no puede ser igual de eficaz con todos los alumnos y entonces tiende a descuidar de buena fe, y quiero resaltarlo de buena fe, a aquellos alumnos que considera que pueden salir solos adelante. Entonces, por último, también se ha ido apaciguando esa visceralidad inicial porque, están los informes PISA y ya sabéis que no quedamos muy bien parados en el tema de los niños que llegan al nivel 5 y 6, ¿no? Que son poquísimos en España. Entonces, gracias a todo eso pues se ha ido apaciguando y se ha ido viendo pues que educar a los más capaces, primero que es un derecho, porque la Declaración Universal de los Derechos del Niño dice que hay que educar y darle a cada uno
para desarrollarse al máximo y bueno, y por todas estas cuestiones que acabamos de ir viendo. Entonces, a lo largo de la charla yo lo que pretendo simplemente es que, como he dicho antes, que cada uno reflexione sobre la inclusión y que, bueno, que también aclaremos los conceptos, porque muchas veces se utiliza inclusión de forma errónea, de forma sesgada. Entonces, lo primero que voy a hacer es aclarar los dos conceptos de lo que va la charla, que son inclusión y altas capacidades. Luego voy a filtrar todo por algunos casos reales y voy a hacer algunas preguntas de reflexión, pero no me voy a posicionar con respecto a nada, porque considero que la inclusión es algo complejo que implica muchas facetas y muchos puntos de vista y muchos componentes y personas diferentes de la comunidad educativa. Entonces, para empezar, ¿qué entendemos por inclusión? Realmente implica crear una cultura escolar, una forma de trabajo en los centros, que promueva la tarea de desarrollar formas de trabajo distintas, innovadoras también, que permita reducir las barreras al aprendizaje. Esto es importantísimo. O sea, los niños no tienen que tener barreras al aprendizaje. Si las tienen, no hay inclusión. Y que mejoren su participación. Tienen que participar. Después, significa también encontrar la forma de mover los sistemas educativos en una dirección que se ajusten esos valores de inclusión a las realidades educativas de cada centro, porque cada centro es distinto. Y por último, y muy importante, inclusión es una aspiración, una cosa a la que queremos llegar, que es difícil, es incluso un poco utópica, ¿no? Igual que la educación es un proceso, un camino que se va haciendo, pero es más un punto de partida que uno de llegada. Entonces, significa una aspiración, digo, y un valor que es igual de importante para todos los alumnos, alumnas y para todo el mundo, para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Un valor de sentirse incluido, esto es, reconocido, tomado en consideración y valorado en sus grupos de referencia. Si un niño no se siente incluido, tomado en consideración, reconocido y valorado, no está incluido, no hay inclusión. Entonces, cuando pensemos en inclusión o cuando yo hable a lo largo de todas las charlas o ponga casos reales, tenemos que tener en mente este óvalo. Para que haya inclusión se tiene que dar esto, se tiene que dar presencia, es decir, dónde están educándose los alumnos, los niños y jóvenes, y cómo de fiables son las instituciones donde se están educando. Luego tienen que participar de la enseñanza que están recibiendo. O sea, su enseñanza tiene que tener calidad. Si no tiene calidad, no hay tampoco posibilidades de inclusión. Es decir, además, hay que entender que todos somos distintos y que la diferencia enriquece y ver de qué manera se puede aprender desde la diferencia. Y luego hay que remover las barreras al aprendizaje, como hemos dicho antes, para conseguir el éxito educativo de todos los niños. Fijaros lo que estamos diciendo. O sea, de cualquier niño, tenga la discapacidad que tenga, ya sea más grave, de un niño con alta capacidad, de un niño con una enfermedad rara, de un niño con un déficit cognitivo, todos tienen que conseguir éxito. Y por último, para que haya inclusión, la inclusión pone una atención especial en los grupos de riesgo, en los grupos que están en riesgo de marginalización, de exclusión o de fracaso. Entonces, en segundo lugar, tenemos que explicar, por tanto, qué es exclusión, porque también se utiliza muy a la ligera esta palabra. Exclusión, segregación, es que eso es una modalidad que segrega, ¿no? Se dice, ¿no? Es que, entonces, la exclusión quedaría bien definida así, como un proceso de apartamiento de los ámbitos sociales propios de la comunidad en la que se vive. Es decir, te apartan de los sitios de la comunidad donde tú vives, pero eso te va a conducir a una pérdida de autonomía para tú conseguir los recursos necesarios para vivir, integrarte, un trabajo, una vivienda. Esto se ve muy bien en el centro donde yo trabajo, en Extremadura, que vamos, es un centro que escolariza solamente por ahora a niños de etnia gitana. Tenemos muy pocos alumnos, pero es también curioso porque yo vengo a hablar de inclusión
y estoy en un centro donde solo hay niños de etnia gitana. Entonces hay que pensar, o sea, hay que reflexionar, ¿por qué, no? O sea, a lo largo de la charla vosotros tenéis que ir pensando en esas 4 preguntas. Si están recibiendo enseñanza de calidad todos los niños, si están verdaderamente participando de la educación que les dan, si se sienten reconocidos, valorados, ¿vale? Eso es lo que tenemos que pensar. Como os he dicho, salen de vez en cuando algunas pinturas de la artista esta que he puesto al principio, que ya luego veremos por qué la he elegido a ella, ¿no? Alta capacidad también lo tendríamos que definir, porque a veces se usa también, es un constructo complejo y se sesga y entonces se malinterpreta y eso lleva a confusión a la hora de la identificación, de la intervención y de todo. Esta definición está bastante aceptada a nivel de la comunidad científica, o sea, de investigación, también a nivel del mundo asociativo, de las asociaciones de padres y madres de España. Y bueno, lo más importante de la definición para estar en la escuela es la primera parte para mí, que es la de que son niños que demuestran niveles de actitud extraordinarios. Pero eso lo define como una capacidad excepcional para razonar y aprender. O sea, lo que nos tenemos que fijar sobre todo es en eso. Aunque luego también habla de la competencia, los logros documentados en un área, en 2 áreas, en unas habilidades, ¿vale? Que también sería alta capacidad. No obstante, hay algunas definiciones que aportan cosas interesantes que no están en esta. Por ejemplo, la de Columbus Group habla del desarrollo asincrónico, ¿no? Incide en el desarrollo asincrónico y que a más capacidad hay más disincronía. Luego también la definición de Marland introduce una cosa que a mí también me parece importante y es que dice que son niños que van a requerir programas educativos específicos, que con lo que la escuela ofrece habitualmente, con eso no pueden avanzar ni desarrollarse plenamente. Y luego está también una definición que está en una ley, en la ley Javits, que es una ley que otorga becas a niños de clases socioculturales desfavorecidas que son brillantes, ¿no? Entonces, ahí dice que son aquellos niños que rinden o muestran potencial para rendir si se les compara con otros de su edad y de su entorno, que también es un matiz importante. Bien, y luego por último, esta otra definición, también si estamos en la escuela, es interesante porque realmente te dice quiénes son estos niños. Pues son niños que aprenden a mayor ritmo, con mayor profundidad y con mayor amplitud que sus iguales. Pero dice una cosa ahora bastante que se ve muy bien. Cuando no se dan unas condiciones determinadas en las escuelas, pues los niños ya no muestran las mismas características. Dice, aprenden así, con mayor ritmo, con mayor profundidad, pero solo si trabajan en temas que atraen su interés y si encuentran en padres y profesores el apoyo y la guía adecuados. Entonces, lo que ocurre es que a veces no encuentran en padres y profesores el apoyo y la guía adecuados y entonces no pueden avanzar, empiezan a encontrar barreras a su aprendizaje. Y luego dice otra cosa importante también, que es que son un grupo internamente heterogéneo, por 2 motivos. Por el grado en que poseen la capacidad, es decir, que no es lo mismo un grado de capacidad que otro, incluso en el 1% superior hay diferencias abismales entre unos y otros, niños de altas capacidades, y también porque concurren otras características personales y sociales que van a modular eso. Por lo tanto, en la escuela no tenemos que buscar genios, porque la genialidad además es un logro de la edad adulta, y solo se puede conseguir pues cuando lo consiguen un porcentaje ínfimo de niños que fueron niños con altas capacidades, que tienen unos CI muy altos y una creatividad que logra romper con todo. Por eso luego los genios son los motores de la historia, porque rompen con todas las reglas y consiguen logros importantes para la humanidad. Pero esto es otra cosa. ¿En qué están de acuerdo todos los expertos? Porque hay muchos expertos y parece que cada uno tiene sus definiciones, cada uno tiene sus modelos y sus formas de medir la inteligencia. Entonces,
Pero sí hay acuerdo en lo básico, en lo nuclear, ¿no? ¿En qué hay acuerdo? En estas cosas que hay aquí. Dice, el CI y la psicometría importan. Pues sí, importan. Y lo que ocurre es que la línea que se traza para decidir si unos alumnos entran en un programa de enriquecimiento o no entran, esa línea debe estar basada en el juicio humano. Debe hacerse de forma reflexiva, prudente. No, un test no decide. Decide una persona y decide lo que es mejor para el alumno, ¿vale? Luego, por otro lado, están de acuerdo en que en el modo en que definamos la capacidad, la alta capacidad va a guiar y orientar cómo vamos a proceder a la hora de identificar. No es lo mismo tomar una definición que otra para determinar qué instrumentos utilizamos y qué programas les ofrecemos luego a esos niños que hemos detectado. Por otro lado, existen distintos grados de dotación, en eso están todos de acuerdo también, y no necesitan lo mismo los niños con un grado de dotación que los que tienen otro grado mucho más elevado de dotación. También coinciden en que hay una relación entre la capacidad y el éxito en la vida, ¿vale? Pero esa relación no es determinante, sino que hay luego una constelación de actitudes, intereses, creencias, oportunidades, la suerte. Todo eso, la personalidad, la motivación, la persistencia, la tolerancia a la frustración, cosas de la personalidad del individuo, ¿no? Características de su personalidad, que van a modular el que eso se convierta en una inteligencia exitosa, en un talento y que tenga éxito en la vida o no, o se quede en nada. Por último, están todos de acuerdo en que la alta capacidad se da por igual en todas las culturas y etnias, es decir, que la inteligencia se distribuye democráticamente. Se da igual, otra cosa es que no se detecte, pero se da. Datos. Nosotros en España solamente tenemos el 0,2% del total de alumnos identificados. Entonces, aunque escogiéramos la definición más restrictiva, que sería detectar al 2,28% de la población, pues tendríamos que tener 180.000 alumnos y tenemos 24.000. Entonces, la pregunta para reflexionar que yo planteo es la que sale ahí, ¿no? Que sin detección puede haber inclusión. Si cogiéramos el modelo, por ejemplo, de Gagné, bueno, estos son datos del 2013, pero da igual, porque lo que quiero con esta diapositiva es que realmente el porcentaje de detección también va a depender del modelo que elijamos. Veis que la prevalencia cambia, vamos, porque en función de la definición que utilicemos va a haber más niños o menos niños detectados. Por ejemplo, el modelo de Gagné, ahora lo tiene más ampliado, ¿no? Pero es el modelo diferenciador de dotación y talento. Yo lo pongo mucho porque demuestra mucho todo lo que estoy diciendo y demuestra mucho lo que pasa realmente en el día a día de la escuela. Realmente, él dice que hay unas capacidades naturales que se pueden medir más o menos bien con pruebas psicométricas, con test, ¿no? Y que son más o menos heredadas, como en el dominio intelectual, en el creativo, en el social, ¿vale? Luego que hay todo eso que está en medio, que son catalizadores y que son de tipo ambiental, intrapersonal, la casualidad, y que todo eso es lo que modula y que hace que esos dominios, esas aptitudes más o menos heredadas, se conviertan luego en talento, en competencias en determinados campos de la actividad humana, por ejemplo, en artes, en servicios sociales, pero evidentemente un talento en psicología o en servicios sociales pues no se va a ver a los 4 años, no puede emerger a esa edad. Tiene que haber un entrenamiento, un aprendizaje, ¿vale? Unas casualidades incluso. Entonces, si volvemos a nuestra pintora, a la pintora que yo he elegido, por ejemplo, en este caso ha pintado una serie de pinturas sobre Frida Kahlo, pues su historia la podéis leer en la prensa, ¿no? Ella es Lita Cabelut. Ella tuvo una infancia muy difícil, ¿no? Pues era una niña que su madre fue prostituta, se cree, y de etnia gitana, y bueno, y la abandonó
a los 3 meses. Entonces, ella estuvo viviendo con su abuela y se tuvo que encargar de sus hermanos pequeños. Estas cosas pasan mucho en la cultura gitana, ¿no? En la etnia gitana. Entonces, bueno, pues nada, fue internada en un orfanato cuando su abuela murió y luego la adoptó una familia a los 13 años. Entonces, a los 13 años, cuando la adoptó esta familia, su madre adoptiva la llevó un día al Museo del Prado y la niña dijo: quiero pintar. ¿Y me pones un profesor de dibujo?, le dijo a su madre. Y entonces la madre se lo puso, le puso un profesor de dibujo y además la dejaba pintar en el garaje de la casa cuando acababa las tareas, que también, si leéis en la prensa, se dice que tenía rasgos disléxicos, que iba a la escuela, pero que bueno. Entonces, bueno, pues esta pintora pues ahora mismo es de las más cotizadas que hay en España, ha expuesto en Dubái, en Seúl, porque su lenguaje pictórico es muy peculiar. Entonces, y cuando la entrevistan dice: he dado muchas vueltas y me he esforzado mucho con el hándicap de ser mujer y gitana, en un oficio como la pintura donde solo destacan hombres. Aquí veis un ejemplo pues, de cómo ha influido también, por una parte, su esfuerzo, ¿no? Tendría talento, tendría aptitudes, tendría potencial, ¿no? Entonces, la pregunta que yo lanzo es si Lita Cabelut, cuando era mendiga, mendigaba por las calles, sería una niña de altas capacidades, ¿o no? Fue una niña de altas capacidades, supongo. No tenemos su informe psicopedagógico, digamos, yo no lo tengo, pero entonces, para seguir hablando de inclusión tenemos que ver la historia, ¿no? Porque la palabra inclusión está íntimamente asociada a la discapacidad, a la diversidad funcional, a las minusvalías, a la historia de la educación especial, realmente. Pero la alta capacidad nunca ha estado ahí, no ha estado muy presente. Por ejemplo, si analizamos un poco la historia, veis que lo que ha pasado es eso que sale ahí. Bueno, en 1985 se empezó a hacer un programa de integración experimental, que luego la LOCSE fue la ley orgánica que lo implantó, y bueno, y se previó ya con la LOCSE que se iban a ir desapareciendo los centros específicos en un futuro y que se convertirían en centros de recursos. Y que esos niños que estaban en esos centros específicos se incorporarían paulatinamente a los centros ordinarios en determinadas condiciones y dotando a los centros ordinarios de los recursos que necesitan esos niños. Entonces, en 2006 se firma la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero es de las personas con discapacidad. Y aquí es donde empieza también el término inclusión, ¿no?, con esta convención. ¿Qué ocurre? Que 11 años después de la Convención y casi 30 años después de la LOCSE, se sigue manteniendo la doble vía de escolarización, centros ordinarios y centros específicos. Y eso es complicado de que llegue a quitarse por completo, porque claro, tendríamos que dotar a todos los centros ordinarios de esos especialistas que a veces son médicos, fisioterapeutas, lo que necesitan los niños, ¿no? Entonces dice María Antonia Casanova, que es una señora que ha estado en la alta inspección, asesorando en el Ministerio de Educación y Cultura, llevando todo el tema de la LOCSE, dice que en cualquier caso habría que intentarlo y que es beneficioso, según imágenes de resonancia magnética funcional para el cerebro de los niños con discapacidad, estar en entornos enriquecedores, no apartados en el... Entonces yo me pregunto porque también sabemos que por imagen de resonancia magnética funcional el cerebro de los niños con altas capacidades es diferente y funciona de forma diferente y se tendría que beneficiar de estar en entornos más enriquecidos. Pero eso creo que no se lo plantean, porque siempre se ha asociado mucho a la discapacidad, porque la verdadera historia de la educación especial la han movido realmente las asociaciones de padres de niños con discapacidad o con diversidad funcional, que estamos ahora atendiendo a ese término. Otra cuestión que está en el foco
del debate sobre inclusión es que si etiquetar es segregar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí salen algunas familias que son también extremeñas, que están haciendo un movimiento muy importante por la plena inclusión, ¿no? Y son familias también que tienen pues, hijos con alguna diversidad funcional. Entonces, en la noticia del periódico era esa: la discapacidad es una etiqueta que marca a sus hijos y les impide elegir centro. Claro, realmente las prácticas de la evaluación psicopedagógica están tendiendo a generar una derivación, un etiquetado que determina a dónde va un niño, a qué modalidad de escolarización. Y eso choca con el derecho constitucional de los padres de elegir centro. Y luego está el tema de que si está en un aula específica o en un aula abierta, pues en teoría es más segregador, pero está recibiendo una educación de más calidad, porque es más especializada que si está en el aula ordinaria. Entonces, hay esos dos puntos de vista. Entonces, si leéis en los foros de orientadores sobre el debate de las prácticas de la evaluación psicopedagógica segregadoras y tal, los que hablan en esos foros nunca están pensando en los niños de altas capacidades cuando hablan de inclusión, porque se podría resumir el discurso que hay, se podría resumir como sale ahí en la flecha azul. Entonces lo voy a leer. Dice: las evaluaciones psicopedagógicas y sus posteriores derivaciones y propuestas diferenciadas consiguen concienciar a través de los años a estudiantes y familiares de la incapacidad del alumno o la alumna y convencen de la imposibilidad de que concluya con éxito su escolarización. Asocian el pobre rendimiento con la resignación ante el posterior destino social. Es decir, que limitan las expectativas, ¿no? Ya están diciendo que no puede, que no va a poder, que no va a poder. Entonces, etiqueta negativamente. Pero si esto lo traspasamos o traducimos ese párrafo, ¿no? Pues al mundo de la alta capacidad nos quedaría así: las evaluaciones psicopedagógicas y sus posteriores derivaciones y propuestas diferenciadas indican y orientan a través de los años a estudiantes y familiares de la capacidad y potencial excepcional del alumno, ¿no? Te indican que tiene más capacidad, más potencial, eso es bueno. Entonces, te indican también la posibilidad de que concluya con mucho éxito su escolarización y evitan el pobre rendimiento o la pérdida de oportunidades de desarrollo del talento si no se adapta a la enseñanza, ¿vale? No tiene la misma connotación. En teoría, la evaluación psicopedagógica, cuando se determina que un niño tiene alta capacidad, es una etiqueta buena, ¿no? Te están diciendo que es bueno, que vas a poder, que ese niño puede llegar muy lejos, que es mejor que lo sepas para que le des lo que necesita. Luego, el segundo punto, después de esto, es que cuando los niños con diversidad funcional, con discapacidad, es que para hablar de inclusión no se puede hablar sin hablar de la historia de la inclusión, que es la historia de los niños con discapacidad. Entonces, cuando se determina que un niño tiene el déficit que sea en una evaluación psicopedagógica, también se decide qué modalidad es la mejor de escolarización, ¿no? Puede ser más inclusiva o más segregadora, en teoría, ¿no? Entonces, hay esas posibilidades normalmente, independientemente de las comunidades. Bueno, en algunas hay unas diferentes, pero más o menos esas. Aulas abiertas, aulas específicas, centros de atención educativa preferente, centros de educación especial. Y luego están las asociaciones de padres que se han convertido en centros concertados ya, de déficits visuales, de déficits auditivos, de trastornos del espectro autista. ¿Qué ocurre? Que para la alta capacidad realmente esas modalidades de escolarización no han existido. O sea, han existido, están empezando por ejemplo, en Aragón, pues están las aulas de desarrollo de capacidades dentro del horario escolar, o ahora en territorios MEC se van a poner algunas aulas de este tipo. Pero nosotros no podemos decir que no queremos centros específicos o centros de atención educativa preferente porque no sabemos qué calidad y qué grado de participación tendrían con respecto al que tienen ahora los niños con altas capacidades.
ni a lo mejor tendría la misma connotación, como pasa con lo de la evaluación psicopedagógica. Por ejemplo, aquí a Espaimba, en Badajoz, hay sobre todo 3 asociaciones que llevan muchísimos años trabajando y que se han convertido, pues eso, casi en una empresa, ¿no? Aquí a Espaimba lo que ha hecho ha sido ofrecer servicios a los familiares, pues servicios que necesitaban sus familias, y entonces tienen 56 trabajadores, centro especial de empleo, 32 plazas en viviendas tuteladas. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Pues que los tiempos en la educación son muy largos. Pasan 30 años y lo que se dijo que era bueno en la investigación ahora llega a las aulas, pero llega 20 años después. Entonces los padres no pueden esperar, tienen que dar una solución, y por eso surgen también las asociaciones. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar el grado de inclusión? Pues a nivel político, las políticas educativas tienen que encontrar un equilibrio entre todo esto, ir mejorando poco a poco entre las medidas que ofrecen, ordinarias, extraordinarias, excepcionales, y los recursos materiales y humanos que tienen, pues qué formación específica tienen esos recursos, y luego tener en cuenta las diferencias individuales y las situaciones excepcionales, porque esas situaciones a lo mejor no las va a poder atender en un centro ordinario, de forma que haya calidad para todos los alumnos en la educación, que es el reto del siglo XXI, de la educación, que todos tengan calidad. Y eso no se puede conseguir solo con la escuela, se tiene que conseguir trabajando juntos, universidad, asociaciones, fundaciones, escuela, familia. ¿Qué otra cosa podemos hacer para aumentar el grado de inclusión de los niños con alta capacidad o con discapacidad? Cumplir la ley. Porque la ley lo que dice, las leyes orgánicas, las leyes estatales, o sea, que afectan a todas las comunidades autónomas, sabéis que hay una jerarquía, ¿no? Pues está la Constitución, pues luego están las leyes orgánicas, los reales decretos, todo eso está por encima de las leyes autonómicas. Entonces, aquí la ley que te viene a decir que hay que atender el ritmo de aprendizaje del alumno, lo dice, que hay que partir de lo que sabe, que hay que detectar tempranamente sus necesidades y atenderlas, que los centros deben ofertar o deben concretar su oferta educativa en función de los alumnos que tienen y de las características de su entorno. Todo eso lo dice la ley. Y también dice que hay que trabajar con metodologías activas en las aulas, ¿no? Esto no es nada específico para altas capacidades, es simplemente, aquí tenemos una orden, la orden del 2015, que relaciona las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación para todos los maestros y para todos los niños de la primaria, la secundaria y el bachillerato. ¿Qué dice ahí? Que lo tengo muy subrayado, el anexo 2. Dice que hay que proponer tareas, situaciones, problemas que tengan en cuenta distintos ritmos de aprendizaje. Que hay que proponer tareas y métodos que se ajusten al nivel competencial inicial. O sea, que si el niño ya sabe aquí, hay que partir de ahí para seguir enseñándole. Eso para todos los niños. Despertar y mantener la motivación por el aprendizaje, que implica un nuevo papel del alumno activo, autónomo, crítico, consciente de ser responsable de su aprendizaje, de forma que despierten y mantengan la curiosidad por aprender. Y luego dice que hay que usar metodologías activas y que el trabajo por proyectos es una buena manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque dice que organiza su pensamiento, favorece la reflexión. Todos tienen que comprender lo que aprenden, saber por qué lo aprenden y ser capaces de usar lo aprendido en distintos contextos. Entonces, eso es lo que hay que hacer con todos los alumnos, con todos. Y beneficia la inclusión, beneficia a todos y a los de altas capacidades también. ¿De dónde viene esto de la pedagogía del siglo XIX? O sea, de la ILE, de la Escuela Nueva, de... Lo que pasa es que, bueno, ahora pues ya lo tenemos en la legislación y lo deberían de poner en práctica todos los docentes. ¿Qué están haciendo las consejerías? O por lo menos yo, que estoy dentro de un centro, observo desde el centro lo que la administración intenta hacer, ¿no? Bueno, es mi percepción. Aprovecho para saludar
a Silvia, que es la jefa de servicio de atención a la diversidad de Extremadura, que me ha dado una sorpresa viniendo a esta charla. Y bueno, yo lo que veo es que, bueno, la consejería, por ejemplo, en Extremadura sí que está sacando un montón de programas a través de, bueno, utilizar también pues, fondos europeos para organizar programas que ilusionen a los docentes, ¿no? Que el programa de innovación, Ilusionarte, el programa Proyecta. Pero al final cuando nos dan la formación a los docentes que vamos, realmente inciden mucho en esto, en lo que dice la ley, que hay que trabajar así con todos los niños, ¿vale? Aunque parece que a veces lo sacan de forma específica para niños de altas capacidades, pero realmente esto es lo que hay que hacer en horario escolar con todos los alumnos, estas metodologías. Entonces eso sí quería quedarlo claro. Y así el docente tiene bastante poder desde su aula en ir transformando y que cada vez vaya avanzando más a que esas metodologías aporten un poquito a la inclusión, aporten un poquito, pero no es suficiente para los alumnos de altas capacidades. Eso es una ayuda, porque todos los niños aprenden mejor así, con esas metodologías. Está demostrado. Lo único que hay que hacer es salir de la zona de confort del docente, del libro de texto y del ejercicio 1, página 3, y ponerse a trabajar de la otra forma, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenéis un ejemplo. Y no quiero irme, o sea, no sé cuánto tiempo me quedaría, pero no me puedo ir sin ponerle cara a un niño. Porque ver cómo está un niño en la escuela y a partir de ahí reflexionar sobre si hay verdadera inclusión para los niños de altas capacidades o no. Entonces, si queréis, vamos a ver este caso. Podía haber elegido muchos, pero he elegido este porque me parece que representa mucho lo que ocurre en muchos sitios de España, en muchas escuelas de España. Sabéis que también cuando hablamos de escuelas no podemos pensar en un tipo de escuela que tengamos también un cliché de la que más conocemos, ¿no? Hay escuelas rurales, hay escuelas unitarias, escuelas grandes, escuelas concertadas, privadas. No, el alumnado no es igual, los profesores tampoco, ni lo que se puede hacer en unas ni en otras, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ahí tenéis si viéramos el informe psicopedagógico de este niño, sacaríamos esto para que os hagáis una idea, porque no tengo más tiempo de... Él dice que con 24 meses diferenció el coche de sus padres de otro exactamente igual porque había memorizado la matrícula. También memorizaba los números de las habitaciones de los hoteles. Con 3 años y medio preguntó cómo se jugaba al ajedrez y aprendió lo básico en un par de horas. También preguntó, ¿por qué si sueltas la pelota cae al suelo? ¿Hasta dónde llegan los números? ¿Cuál es el último? Hacen preguntas de este tipo y eso muchas veces es lo que te da la alerta para decir. Luego mostró interés por el tiempo y comparaba el reloj de la cocina, había 2 relojes, el digital. Esto es todo lo que el orientador, cuando le ha hecho la entrevista a los padres, ha sacado esta información, ¿vale? Le decían, o sea, es lo que piensan los padres, lo que cuentan los padres al orientador. Pues qué diferencia había entre los 2 relojes, ¿no? El digital del horno y el otro, ¿vale? Y entonces pues se lo explicaron, le bajaron un juego de ordenador de relojes y él a esa edad pues ya controlaba cómo se leían las horas y el tiempo, que es algo bastante abstracto, como sabéis. Luego, a los 3 años y 10 meses leía 45 palabras por minuto y sus padres lo sabían no porque le estuvieran entrenando, lo sabían porque a él le gustaba ese juego de a ver cuánto lees. Sin embargo, la lectura recreativa no, le gustaba el juego ese reto. Y también compartir la lectura con el adulto. Y luego dice que a los 4 años resolvía problemas mentalmente del tipo, si en el colegio hay 750 niños y en cada clase 25, ¿cuántas clases hay? Entonces, pero mentalmente, ¿no? Y lo pedía todo el rato. Los padres paseaban, iban a comprar y ponme preguntas, ponme cuentas, ponme problemas, ¿no? Así, hablando con los padres. Y los padres pues se lo ponían. Lo definen sus padres como un niño obediente, con sentido del humor, le gustan los chistes y hacer trucos de magia con cartas, ¿vale? Entonces, he puesto a este caso
también para visibilizar, que es uno de los objetivos de estas jornadas, ¿no? Creo. Y bueno, también para visibilizar, pues hay que quitar también el cliché ese del niño con gafas que resuelve los problemas del mundo, porque eso tampoco es la realidad. Ya lo vamos a ver en lo que me queda de charla con los poquitos casos así que os he traído. La maestra en educación infantil se sorprende un día de que se acuerde el número de la página de ayer y que lo sepa leer, el 73, y que lea alguna palabra en una ficha de estas de infantil, ¿no? Pero, claro, la maestra ve eso, ¿no? Que es como el pico. Y una cosa, un día, se da cuenta. Se lo dice a la orientadora, pero la orientadora dice que es muy pequeño todavía, que, bueno, que hay que esperar un poco. Entonces, con 4 años, cambia la profesora y opina que en clase es otro niño que no demuestra nada de esa capacidad que dicen los padres, que el niño es bueno, que no tiene problemas de aprendizaje, pero que a veces está en las nubes, que termina sus tareas, que son como las de los demás, las de infantil de 4 años. No molesta, no pelea, es respetuoso, tiene sentido elevado del juego limpio y si otro no cumple las normas se lo hace saber. Entonces, bueno, pues llega un maestro de prácticas y de estos que van a hacer prácticas a los colegios y la profesora le cuenta, pues este niño dicen sus padres que hace tal y cual. Entonces el maestro se pone con él y le enseña un día a dividir como se divide ya en la escuela, ¿no? Entonces el niño cuando llega a casa todo el rato pide ese tipo de tareas que se corresponden más con el currículum de segundo de primaria, de tercero de primaria. Incluso su madre un día lo sorprende escribiendo en la cama, poniéndose las cuentas a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso la tutora, como las actividades son muy homogéneas, las que hace en el aula, no puede darse cuenta que el niño sepa hacer eso, porque nunca lo propone, ¿vale? Y, por otro lado, tampoco le va a decir al orientador, hazle una evaluación psicopedagógica a este niño que creo que tiene altas capacidades, porque ella no lo está detectando. Entonces, el orientador tampoco, si no lo sabe, pues no lo va a hacer, ¿no? No va a poder hacer la evaluación. En este caso, ¿qué hicieron los padres? Pues hicieron ellos una demanda de evaluación psicopedagógica al centro y se hizo esa evaluación. El orientador era una persona muy interesada en el tema de las altas capacidades y que consideraba que, bueno, que todavía no estaba muy especializado, entonces pidió ayuda a un colega suyo. Hicieron esta evaluación que, bueno, ahí veis, esta evaluación no, la evaluación es mucho más completa, os he sacado solamente la parte de la evaluación de la inteligencia, las técnicas que usaron y eso, ¿vale? Entonces ahí veis que en este caso, bueno, pues esos fueron los resultados, no sé, lo estáis leyendo más o menos, ¿no? Por ejemplo, esto lo traigo también para explicar un poco la relatividad del CEI y la importancia de la especialización en el tema de la evaluación psicopedagógica. Porque, bueno, por ejemplo, en WIPSI, pues el CEI total era 131, el lenguaje general 137, las escalas McCarthy 150, el índice general cognitivo. Entonces, el evaluador consideró que estas pruebas no eran suficientemente... tenían un determinado techo, ¿no? O sea, no había ítems lo suficientemente difíciles en muchos subtests para poder determinar cuál era la capacidad verdadera del niño. Y entonces aplicó otra prueba que es el Stanford-Binet y ahí, bueno, pues salía el CI más alto todavía. Entonces, la capacidad de razonamiento abstracto y de aprendizaje excepcional lo determinado en el informe. También en las escalas McCarthy, pues en actitudes siempre centil 99, centil 90, ¿vale? Y en conducta habían visto, pero de forma solo fronteriza, un poco la atención por debajo. Sabéis que puede cursar también el déficit de atención con alta capacidad. En este caso no, en este caso determinaron que estaba muy influido por la ansiedad de ejecución, ese pico que le salía y que no era patológico. Entonces, este es un caso muy fácil, porque no tiene mucha complicación, porque además no tiene doble excepcionalidad,
Es un niño que ¿qué es lo que necesita? Lo que necesitan la mayoría de los niños que están identificados ahora mismo en España, que son, la mayoría de los que están identificados son los del 2,28%, o sea, los que cumplen unos CIs altos, realmente. Luego están los talentos simples, a lo mejor en algunas comunidades, pues según los protocolos que tienen en cada comunidad, pues hay más detección de otro tipo, ¿no? Pero estos niños lo que necesitan realmente, según Renzulli, dice que necesitan dos cosas. Una, ver de qué manera pueden ir más rápido por el currículum, que no digo ya que sea saltándose cursos, si el profesor cumple la ley, que es adaptarse al ritmo, pero si no lo hace, nada más que tenemos una opción, que es la de cómo aceleramos el currículum. Entonces, está la opción esa, dice Renzulli, y por otro lado, enriquecerlo. O sea, solo hay que hacer eso, hay que ver de qué manera puede ir más rápido por el currículum. Estoy extrayendo solo lo curricular, ¿vale? No me estoy refiriendo a lo emocional, porque entonces no me da tiempo. Luego está la parte de la amistad, un montón de cosas, ¿no? Pero básicamente él dice eso, que con estos niños hay que hacer eso, ¿no? Entonces, ¿qué grado de inclusión le ofreció a este niño el sistema educativo? Para empezar, le ofreció muchísimas barreras a que pudiera seguir aprendiendo, porque al principio la primera barrera estaba un poco en la normativa, porque nosotros teníamos un decreto que decía que los niños tenían que demostrar todas esas cosas en su informe psicopedagógico para que se considerara que tuvieran altas capacidades. Entonces, en este caso, el orientador que nos tocó, pues estaba formado y sabía que esto realmente es un poco una malinterpretación de las teorías de Renzulli, ¿no? Entonces no dio importancia y determinó que tenía altas capacidades. Si os fijáis ahí, él no pasó ninguna prueba de creatividad, ni él ni su compañero, porque, bueno, consideraron que a los 4 años y medio tampoco hay mucho tiempo de haberla podido desarrollar y que el niño, una prueba de creatividad te puede decir que el niño no tiene índices de creatividad en esa prueba, o sí los tiene, pero no que sea creativo o no, o que pueda serlo en otra área de interés y que la pueda desarrollar después, a lo mejor en las matemáticas, en la robótica, en la tecnología. Entonces determinó eso, pero en otros casos que hemos tenido en Extremadura sí que hay orientadores que sus propias pruebas de CIs les dan a lo mejor pues 140, pero si en creatividad o en dedicación a las tareas, ¿a qué tareas? A las tareas típicas escolares no es la dedicación la que tienen que tener. Entonces, si les da un percentil bajo, en base al artículo 17 han determinado que no tiene altas capacidades. ¿Pero eso qué es? Es una barrera a la inclusión por falta de especialización, de formación. ¿Me entendéis? Entonces, después de esto, nosotros en este caso sí lo tenemos. Tenemos un informe a los 4 años y 10 meses, que es bastante pronto, bastante especializado el informe. Y luego, bueno, pues para que este niño avance o se le acelere el currículum o se le dé más rápido, tiene que pasar por esas fases, ¿no? Por pues medidos las ordinarias. En este caso, los 2 primeros escalones no se ponían en marcha, porque las metodologías activas el profesor no las utilizaba todavía y tampoco lo derivaba al orientador. Entonces, fueron los padres los que, en colaboración con el orientador, con la Asociación de Apoyo de Altas Capacidades de Extremadura y todos, decidieron que iban a hacer esta evaluación. Y entonces, pues pasaron a las medidas que verdaderamente necesitaba, que son las de los 2 últimos escalones. Luego hay otra barrera, que es la burocrático-administrativa. Tenemos que tener todos esos informes para que el niño consiga o bien que se le den 2 asignaturas en un curso superior, o que el profesor haga lo que realmente dice la ley que hay que hacer, que es adaptarse al ritmo de aprendizaje, pero es que es así. Entonces, ¿qué ocurrió? Que aquí sí teníamos todos, ¿no? Pero por todos esos escalones hay muchas personas, muchos técnicos que van viendo esos informes, que pueden tener más formación en altas capacidades o menos. Entonces, si en algún momento hay una persona que no lo ve, que eso sea lo mejor para ese niño, determina que no necesita eso, con lo cual se queda en el aula que estaba haciendo lo que tocaba. Y eso para el niño pues no es un desarrollo pleno, no es participar de la educación, no es sentirse incluido, valorado, respetado,
tomado en consideración, que es lo que hemos dicho que es inclusión, ¿no? Entonces, este niño todo iba bien, nos saltamos primero de primaria, porque ha habido colaboración, el orientador, con la familia, con la asociación, con el colegio, y las actitudes no han sido demasiado negativas de los docentes, porque otra barrera importante son las actitudes. Entonces, ¿aquí qué ocurre? Que el niño ya está en tercero y lo que le interesa hacer es el tema de, no quiero decir que lo sepa hacer, sino que le interesaría que se lo explicaran, problemas de lógica, tipo, pero lo que le toca hacer con el profesor que le ha tocado, que a lo mejor le puede tocar un profesor estupendo que desarrolle metodologías activas y que el niño pueda ir más rápido. Lo que le toca hacer es lo de los relojes, y lo tiene que hacer y además hacer las tareas en casa igual. Entonces, otro problema, enseñanzas de régimen especial y enseñanzas de régimen general. Esto es la vida del niño en el colegio. Es así, o sea, y entonces el niño sufre. El niño sufre y no está siendo como él es, está disimulando, está intentando adaptarse, por tanto, en la edad adulta puede incluso tener problemas de personalidad, o sea, es que no es ninguna tontería. Y aparte, el derecho del niño es desarrollarse de forma plena, es que lo dice la Constitución y los derechos la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Entonces, ¿encuentran los alumnos barreras al aprendizaje y desarrollo pleno? ¿Hay inclusión en la alta capacidad? ¿Son fiables y eficaces las instituciones en las que son educados? ¿Son sus experiencias de aprendizaje de calidad? A nivel extraescolar, este niño también ha dado con una familia que más o menos ha sabido, él tiene unos hobbies que son deportes, en este caso, ¿no? Golf, tenis, ajedrez. Ha encontrado apoyo en la Asociación Extremeña de Altas Capacidades, que ha creado un grupo de enriquecimiento de ajedrez. Y bueno, y por otro lado, pues está la música, que le gustaba de pequeño, pero ya hay que tocar todos los días, hay que estudiar. Pero bueno, su familia se lo ha mantenido, porque tienes que también educar la perseverancia, educar en lo que, bueno, ya no te gusta, educar en lo que no tiene el colegio. El colegio no le da que tenga que esforzarse, que tenga que estudiar, porque no tiene que estudiar. Entonces eso se va acumulando y llega un momento en que no desarrollan ni el hábito de estudio, ni aprenden a compararse con otros, bueno, pues llega un momento en que incluso esto luego en la secundaria se transforma en bajo rendimiento. Bueno, en este caso llegamos a quinto de primaria, estamos hablando de la escuela, el niño llorando en casa. ¿Para qué tengo que ir a la escuela? Estoy dando otra vez lo mismo, porque el currículum sabéis que es cíclico, que se repite. No sé si hay muchos docentes, un problema que tengo es que no sé muy bien si las personas que me están escuchando son más docentes, más familias, pero bueno, él dice eso, ¿no? Dice eso en su casa. ¿Por qué no me ponen en sexto? En mi clase hay un niño repitiendo. Dice, creo que cuarto ha sido el curso más difícil, y dice sus padres, más difícil. Sí, el más difícil de soportar, porque era como hacer otra vez tercero. Entonces dice, prefiero saltar otro curso que enriquecimiento con Lourdes, que es su UPT, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Qué pasa? Que el colegio no es que no haya hecho nada, al revés, el colegio lo ha intentado. El colegio ha puesto un programa incluso de enriquecimiento. Lo que pasa es que no hay formación específica para hacerlo bien. Y al final se convierte en que el niño sale por exigencias de horario con otros niños. Lo que necesita él es encontrar pares de su misma capacidad intelectual, pero por exigencias de horario a veces sale pues también con otros niños pues con otras necesidades educativas especiales, etcétera, ¿no? Entonces eso no es lo que necesita. Y además cuando sale no está haciendo lo que están en el aula y luego le exigen que lo que no ha hecho en el aula lo haga también en casa. Eso para él no es sentirse incluido, o sea, es todo lo contrario.
Y ahora, esta es la versión de la tutora, que es nueva, porque ahora estamos en quinto y es otra tutora que no lo conoce, ¿no? Dice, el niño no es para tanto. Sí, va bien, que saca todo notables y sobresalientes. Si tuviéramos un niño con doble excepcionalidad, que encima tiene bajo rendimiento, pues entonces ya sí que la actitud del docente es muchísimo más difícil de superar, ¿eh? Entonces dice, pero no demanda nada más, no hace preguntas interesantes. Bueno, porque no tiene ese perfil de preguntar, tiene perfil de disimular, de adaptarse, porque es mejor. Entonces dice, el APT es una locura otra aceleración, porque los padres están proponiendo lo que su hijo le está pidiendo. Entonces dice, el niño reproduce, no es creativo. El otro día, esto tengo constancia de que se ha dicho así literalmente, o sea, no es una cosa que me han dicho, que otro me ha dicho, no. Entonces dice, el otro día se confundió al dividir por 2 cifras, en quinto. El mismo niño, ¿eh? Habéis visto las fotos que he enseñado antes y todo, ¿no? La historia del niño en su casa. Dice, en el instituto se va a estrellar. El acné que viene con él lo hace mejor. Él quiere ir al instituto porque no sabe dónde va. Claro, ¿cómo se va a ir un niño con 10 años a un instituto público? O sea, eso es una locura, le dicen a los padres. Dice, perderá un año porque no podrá entrar en la universidad con 16 años. Esto es falta de formación. Y nosotros no somos partidarios de la aceleración. A un niño que ya ha acelerado y que va bien. Entonces, estas son las actitudes y la falta de formación y especialización que hay en los centros que no pueden permitir que un niño se sienta incluido. O sea, no hay inclusión en la alta capacidad. Dice, ¿se sienten respetados, reconocidos, valorados, tomados en consideración en sus grupos, en sus aulas? Pues a lo mejor algunos sí. Yo estoy poniendo un caso, pero este caso creo que se repite mucho todavía, aunque no estoy criticando a los docentes, yo soy docente y soy sobre todo maestra, pero se sigue repitiendo y se repite porque además, aparte de maestra, soy presidenta de la Asociación de Altas Capacidades de Extremadura y he tenido muchísimo contacto con muchas familias de Extremadura. Bueno, pues tenemos que volver a saltar todos los pasos, otra vez a revisar el informe, otra vez pasa por toda la burocracia, otra vez va a todos los servicios esos informes, otra vez el niño se tiene que mover porque el profesor no va a adaptar el currículum. No, que se mueva el niño y se vaya a la clase de sexto para hacer quinto y sexto en un curso y que luego ya veremos si eso funciona, entonces, y si la administración quiere, habrá una segunda aceleración. ¿Por qué se ha podido proponer una segunda aceleración en la primaria? Porque hay formación por parte de las familias, porque hay asesoramiento de la Asociación Extremeña y porque sabemos que hay un Real Decreto que dice que se pueden acelerar todas las veces que se necesite un niño, ¿eh? Pero en el colegio no dan esos mensajes, en el colegio dan el mensaje de que entonces no va a poder entrar en el bilingüe, es que entonces no va a poder elegir instituto, porque el instituto se elige en febrero, entonces si no va a poder elegirlo, ¿eh? Entonces todos esos mensajes echan también para atrás un poco a los padres. Bueno, al final estamos en un instituto público con este caso y esas son sus notas. Primero de la ESO tendríamos que estar haciendo lo de quinto, lo que toca en quinto de primaria. Bueno, son notables y sobresalientes, las notas no son muy relevantes, pero realmente si el niño estuviera en quinto de primaria sacando notables y sobresalientes, eso sería bajo rendimiento, ¿sí o no? Porque si puede sacar notables y sobresalientes en primero de la ESO, entonces ahí, y bueno, no sabemos si a lo mejor si le ponemos en segundo de la ESO, cómo estaría, ¿no? Pero él sigue sintiendo que no aprende en el instituto, que aprende en francés y en plástica, porque en francés es nuevo, no lo ha dado nunca, y en plástica da dibujo técnico. Pero el resto del currículum se vuelve a repetir, no sé, los docentes lo sabéis, es muy repetitivo, está pensado así, ¿no? De forma cíclica, para ir avanzando un poquito más, pero se dan las mismas
Y si el profesor no utiliza metodologías activas, pues el niño lo que ve es que es un profesor que explica, pone ejercicio y los corrige. Y entonces eso no es lo que necesita. Todo se complica más con la inclusión si hay doble excepcionalidad. En este caso, por ejemplo, la niña esta pues fue derivada al orientador porque tenía problemas. O sea, no iba bien en el aula. Entonces, el orientador le pasó unas pruebas y se dio cuenta que tenía también unos CI muy altos. Entonces dijo, bueno, esto no me cuadra, ¿no? Y la niña, bueno, pues lo que también la hemos conocido en la asociación, la hemos orientado y se ha orientado por la vía más de la parte de tecnología, de robótica y tal. Y en eso, pues ella va fenomenal. Pero luego a nivel académico, pues hay una serie de limitaciones que tiene con el tema lectoescritor, porque realmente en la escuela casi todo está filtrado por la lectoescritura, entonces también ahí se pueden hacer modificaciones y habría también un poco más de inclusión para niños de este tipo. Yo la comparo, igual que he puesto antes el caso de la pintora, pongo el caso de Luz Rello, que no sé si la conocéis, que ella, bueno, si la leéis en los periódicos, habla de que, bueno, que fue una niña que suspendía, que siempre estuvo en un aula específica porque tenía dislexia, ¿no? Pero bueno, ahora luego ha sido el premio a la mejor investigadora joven de Europa, porque dio con un mentor, el que le dirigía su tesis, que le dijo, investiga sobre tu problema. Y es la que ha creado el Detective, el programa Piruletras, que no sé si lo conocéis, para trabajar la dislexia. Ha hecho una investigación, está en Estados Unidos investigando y es genial. Pero ella lo que dice es eso que pone ahí. Aprendí que era la más tonta, dice, en el colegio, que el resto, y tendría que ir trampeando para que nadie se diera cuenta. Y que todavía hoy le cuesta mucho asimilar que ha ganado premios, porque eso no se borra. Bueno, ya voy finalizando porque ya me habré pasado, pero este caso también es un chico extremeño que lo quiero poner porque es discapacidad y, bueno, a ver, en ningún sitio de los periódicos las personas que yo he sacado se diga que tengan altas capacidades. Ni Lita Cabeluz, la pintora, ni Luz Rello, ni este chico tampoco. Se dice que tienen o discapacidad o que han tenido dislexia o que, bueno, pues ahora están teniendo mucho éxito con la pintura y tal, ¿no? O que ha tenido una infancia del tipo que sea. Pero en este caso, por ejemplo, dice de Javier que a los 14 años perdió la audición poco a poco. Médicos y profesores decían que se trataba de tapones, distracciones. En plena adolescencia dejó de ver. El entorno respondió mal, sufrió bullying por parte de compañeros y profesores en la escuela ordinaria. Él se aisló y abandonó en cuarto de la ESO. Su padre se afilió a la ONCE, donde un psicólogo lo convenció de salir de su pozo. Su padre consiguió una plaza en el Centro Específico de Madrid, donde aprendió dactilológico y braille. Aquí está también el tema que os he comentado antes, de centros específicos, centros ordinarios, la especialización, ¿vale? En el instituto tuvo la ayuda de la Fundación y Organización de Ayuda a Personas con Sordoceguera, que es de la ONCE también, ¿no? Por eso digo que para conseguir calidad tiene que ser fundaciones, escuelas, asociaciones, porque es muy complejo. Y aquí, pues él ha sido el primer chico Erasmus con sordoceguera, es un chico de Plasencia, de Extremadura. Y dice, mis amigos dicen que tengo superpoderes, pero yo solo he tirado para adelante. Aquí se ve lo que os he explicado antes de las características de la personalidad, igual que en la pintora, ¿no? Que realmente porque han llegado a tener éxito, a desarrollar ese potencial que tenían y convertirlo en talento, pues porque tienen unas características de personalidad y han dado con determinadas personas en su vida que les han sabido orientar. Entonces, bueno, Hay una frase que dice, no sé si se oye. una cabeza llena de miedos no tiene lugar para los sueños. Y yo me aplico eso, y con miedo creo que no se vive. Además, ahora he hecho prácticas en la Dirección General de la ONCE, y estas prácticas las he superado.
Madre. Bueno, para terminar, le escuchamos un poquillo. Pues hay una frase que dice: una cabeza llena de miedos no tiene lugar para los suyos. Y yo me aplico eso, y con miedo creo que no se vive. Además, ahora he hecho prácticas en la Dirección General de la ONU, y estas prácticas las he superado con eso, y me he dado cuenta de que puedo trabajar en la medida de lo posible, prescindiendo de una tercera persona, de una mediadora u otra figura que esté asistiendo constantemente. Si bien necesitaría apoyo en lo que se refiere a actividades puntuales, el resto de tareas lo puedo desempeñar yo solo, con mi ordenador y mi línea recta. Por eso todos mis estudios están pensados para eso, para conseguir un puesto de trabajo independiente. A mí, lo que es por tener una discapacidad como es la sordoceguera, no me echa para atrás. Es cierto que lo mismo, no puedo seguir astronauta u otras cosas, pero sí que puedo realizar un trabajo de forma independiente y creo que sí que podré encontrar ese trabajo. Entonces, bueno, para finalizar, deciros que realmente hay decenas de millares de niños y adolescentes con altas capacidades que se sientan en sus casas y en sus clases sin ser reconocidos, con sus necesidades inadmitidas e incluso malinterpretadas. Algunos de ellos están aburridos, otros esperan pacientemente que sus compañeros acaben o entiendan tareas y conceptos que adquirieron ellos hace algunos años, y entonces lo que esperan realmente es ser aceptados en su diferencia y poder cultivarla, que es verdaderamente lo que es la inclusión. Y bueno, con esto ya finalizo. No sé si luego me haréis muchas preguntas o bueno, espero que sí, y si os he interesado por lo menos en el tema y os he quitado algunos clichés sobre lo que es la alta capacidad, que también era un objetivo que traía yo hoy. Muchas gracias.